El tema lo tenemos aquí en la pantalla, el propósito de Dios. El propósito de Dios. Todos, escúcheme bien, todos nacemos con un propósito divino. Todos los que estamos aquí hemos nacido con un propósito divino, con una asignación de parte de Dios para tu vida y para la mía. Y si nosotros, escúcheme bien, caminamos en ese propósito, vamos a ser bendecidos. Si obedecemos a esa asignación, vamos a ser recompensados por el Señor aquí en la tierra. Porque el propósito de Dios va ligado a las bendiciones terrenales que Dios nos quiere dar acá, en el nombre de Jesús. Pero, justamente, quiero también hablar, que hay enemigos de ese propósito de Dios. Hay agentes hay agentes que quieren desviarte a ti y a mí del propósito de Dios. O sea, esos agentes son situaciones, pueden ser personas, pueden ser cosas que nos quieren quitar, que nos quieren desviar, quieren destruir el propósito de Dios. Y este mensaje es que, al contrario, nosotros aniquilemos esos agentes que nos quieren alejar de la asignación que Dios, inclusive desde el vientre de nuestra madre, para que usted sepa, Dios ya lo había asignado para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, entonces lo vamos a ver, vamos a leer el libro de Esther, pero antes de leerlo le quiero hacer una sinopsis para que tenga la idea justamente cómo Esther cumplió con el propósito de Dios. Y fue algo maravilloso, algo poderoso cómo sucedió todo eso. Resulta que en el tiempo de Esther era judía y Dios le había dado una belleza, era una mujer muy bella. Y tal es el caso de que el rey la escogió como su esposa, la convirtió en reina por la belleza que tenía. Pero era judía, le recalco eso. Y había un enemigo de los judíos llamado Amán. Un enemigo que odiaba a los judíos porque odiaba a Mardoqueo, que era un judío. Amán era un alto funcionario del gobierno del reino. Y Mardoqueo, porque no se doblegaba para brindarle pleitesía, le había cogido odio. Y ese odio se había extendido a todos los judíos. De tal manera que Amán habló con el rey y le dijo, lo convenció para que extendiera una ley que para tal fecha y tal día todos los judíos sean destruidos. Todos los judíos sean asesinados. Y el rey firmó esa ley. Y una ley firmada por el rey en ese tiempo y en ese reino, en el reino del rey Asuero, hermano, era irrevocable, que tenía que hacerse, porque era una ley del rey. Y entonces Mardoqueo, cuando se enteró de esa ley que iban a exterminar pronto a todos los judíos, le mandó un mensaje a la reina Esther y le dijo, van a matarnos a todos, nos van a exterminar a todos. Amán ha logrado que el rey firmara una ley para aniquilar a todos los judíos en tal mes, en tal día, en tal fecha. Esther, habla con el rey, tú que eres la esposa, habla con el rey y dile, convéncelo de que no suceda eso, porque si no todo el pueblo de Dios va a perecer. Ese es el contexto. Y entonces le manda
un mensajero, Mardoqueo, al palacio, porque Mardoqueo no podía entrar. Al palacio no entra nadie, solamente los que el rey quiere. Y entonces Esther le manda la contestación. Vamos a ver entonces el tema, cómo se desarrolla. Esther tenía un propósito de Dios. Escúcheme bien, antes de leerlo. Tenía un propósito de parte de Dios. Y vamos a leer cómo fue que ella actuó. Esther capítulo 4, versículos 10 al 16. Dice así. Esther capítulo 4, versículos 10 al 16. Dice, entonces Esther dijo a Atac. Atac era el mensajero que le traía de Mardoqueo los mensajes y viceversa. Entonces Atac le viene a decir eso a Esther de parte de Mardoqueo, la aniquilación de los judíos. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Note, póngale atención, que esto es interesante y poderoso. Y le manda a decir, todos los siervos del rey, esto manda a decir Esther, todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Eso contestó Esther. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Versículo 13. Muy bien. Versículo 13. Entonces dijo, mire lo que le contesta Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne ahí reaccionó Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era la capital del reino. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dijo ella. Pero note, si usted siguió la lectura, primero, cuando vino Mardoqueo y le manda el mensaje a la reina Esther, la reina Esther se quiso hacer la loca. ¿Sí o no? Se hizo la desentendida. No quiso ayudar. Como ella era reina y estaba en el palacio, ella dijo, a mí no me va a pasar nada. Perdóname. Hasta puso la ley. Nombró la ley, le dijo, perdóname Mardoqueo, pero yo no puedo ver al rey, porque la ley dice que si yo voy sin que él me llame, y hace 30 días que no me llame, y si yo voy sin avisar, la ley dice que voy a morir, entonces yo no puedo ir, perdóname Mardoqueo. Entonces, sí o no que se quiso hacer la loca, se quiso hacer la desentendida, se desinteresó del tema. Entonces Mardoqueo viene y le manda a decir, Esther, no pienses que porque estás en el palacio te vas a salvar de la muerte, porque tú también eres judía y la ley es contra todos los judíos. Y si tú no haces nada, tú y tu familia van a morir. En ese momento Esther reaccionó, se sacudió. Y ahí, entonces ella, el propósito de Dios era a través de Esther salvar de la muerte, de la aniquilación al pueblo de Dios. Y ella no quería
cumplir con el propósito divino, la asignación divina para su vida. Pero en ese momento, cuando Mardoqueo le manda a decir eso, ella se decidió caminar en el propósito de Dios, aunque le costara la muerte. Tú y yo hemos nacido con un propósito divino. Dele un aplauso al Señor. Al igual que Esther, tú naciste con un propósito divino. Todos hemos nacido con un propósito divino, si no lo sabía. La Biblia lo dice, que todos nacemos con una asignación de parte de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Mire lo que dice acá. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes, note, mire, y eso es para todos nosotros, eso Dios lo hace con todos, no solamente con Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Escúcheme, usted que es invitado o usted que ya tiene viniendo a la iglesia, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que, ¿quién te formó en el vientre? Dios. Y antes que te formase, Él ya te conocía. Mire qué maravilla que es Dios, hermano. Pero eso no es el tema, sino que dice, o sea, es parte del tema. Y antes que nacieses, note, antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que desde el nacimiento de Jeremías, Dios le había asignado, Dios le había dado el propósito divino de ser profeta a las naciones. Desde que tú naciste, Dios te dio una asignación divina. Dios te dio un propósito divino para que lo desarrolles en esta generación. Esta es la última generación antes que Cristo venga. Y Dios te dio esa asignación para que vivas y obedezcas la asignación, el propósito que Dios ha dado para tu vida. Dele un aplauso, dele fuerte, es para Jesús. Dígalo conmigo, yo nací con un propósito divino. Y una de las bendiciones más grandes de tu vida es encontrar ese propósito. Un gran hombre un día dijo esto. Hay 2 días importantes en la vida de cada persona. Hay 2 días importantes. El día que naces y el día que descubres para qué naciste. Y el día que naces, como tú lo ves acá, es obra de Dios. Tú vives porque Dios te dio la vida. Pero ¿para qué naciste? Cuando tú encuentras el propósito por cual naciste, y yo te lo digo por la palabra de Dios, el propósito por el cual naciste es para que cumplas una asignación que Dios te la dio a ti, solamente a ti, porque para cada uno hay una asignación divina. ¿Para qué? Para que cumplamos un plan maravilloso que Dios lo preparó desde los tiempos eternos, para que en esta hora tu vida y la mía sea usada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Déjeme tomar un poquito de agua. Dígale que está a su lado. Se está poniendo bueno esto. Escuche esto. El propósito divino está conectado a las bendiciones que tú vas a tener aquí en la tierra. Las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, que hablan de la obediencia, que Dios bendice si obedecemos, se refiere al propósito divino. Porque cuando nosotros obedecemos al propósito divino, Dios nos bendice aquí en la tierra. Dios nos recompensa aquí en la tierra. Amén. Dios te da el talento para cumplir tu propósito.
Repito, Dios te da el talento para cumplir tu propósito. Mire, Jeremías, Dios le asignó el propósito para Jeremías, la asignación fue que sea profeta. Y si usted ve, él nació siendo profeta y cuando ya creció comenzó a profetizar y fue uno de los más grandes profetas que usted encuentra en la historia. Pero nunca fue una escuela de profetas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una asignación, cuando Dios da un propósito, Dios da los talentos, las capacidades para que podamos cumplir con el propósito divino aquí en la tierra. Dios te da las herramientas para que tú puedas salir en victoria en la asignación que te dio. Dígale al que está a su lado, Dios te dio talentos. Y muchos pierden su propósito. No por el diablo. Uno le echa la culpa al diablo siempre. No, es que es el diablo. El diablo, sí, en algunas ocasiones es el diablo. Pero en muchas ocasiones somos nosotros mismos que echamos a perder todo. Por nuestra mala cabeza. Dígale que está a su lado, el pastor te está viendo la cabeza. Muchos pierden su propósito no por el diablo, sino por culpa de ellos mismos. Como Esther. Esther casi, repita conmigo, casi, ya, pues ya no diga casi, pues una sola vez nomás era. Casi pierde su propósito Esther. Casi. Por culpa de ella. No tiene nada que ver ahí el enemigo. Por culpa de ella casi pierde su propósito. Ya lo vamos a ver. Y entonces usted va a ser recompensado cuando cumpla con el propósito que Dios le asignó. Cuando nosotros descubrimos el propósito que Dios nos da y usted le dice al Señor, amén, lo voy a hacer, usted es recompensado. José era un adolescente de 17 años y tuvo sueños. Dios le dio sueños en el cual Dios le reveló, el Señor le reveló que tenía propósitos para su vida. Un propósito grande, así como Dios tiene un propósito grande para tu vida, así también lo tenía para José. Y entonces José sabía desde muchacho que Dios le había dado una asignación grande, un propósito divino que él tenía que cumplir y vivió para eso. Pero en lugar de recibir la recompensa al principio, la bendición, lo que recibió fue desgracias. Fueron situaciones calamitosas. Primero sus hermanos lo odiaban, usted sabe la historia. Luego lo quisieron matar, por último lo vendieron como esclavo. Pero él seguía firme que tenía un propósito divino para su vida. Luego injustamente fue enviado a la cárcel y ahí estuvo algunos años, pero él soñaba, él esperaba que la asignación que Dios le había dado se iba a hacer realidad un día, y él esperó hasta que un día estuvo frente al faraón y ahí se cumplió el propósito de Dios para su vida. Y entonces usted sabe lo que sucedió. Dios le dio la sabiduría para que almacenaran los alimentos, porque había una gran sequía y una gran hambruna y no había comida. Y José tuvo la sabiduría para decirle al faraón que almacenen en grandes bodegas los alimentos. Y entonces vinieron los hermanos que lo vendieron como esclavo a José a pedir comida. Como habían pasado ya muchos años, no lo reconocieron a José. Aparte de que ya
él tenía una apariencia de príncipe, porque era el segundo hombre más poderoso del imperio más poderoso de la tierra, Egipto, en ese tiempo. Era un príncipe que estaba ahí, no lo reconocieron. Y entonces cuando él se reveló a sus hermanos y le dijo: yo soy José, el que ustedes me vendieron, se asustaron, porque dijeron: ha sido José, el gobernador de Egipto, y lo vendimos como esclavo. Nos va a querer. Haga conmigo así. Parece gato usted, oiga. Entonces José les dijo esto: mire el propósito de Dios. Mire cómo funciona Dios con la asignación, con el propósito de Dios. José los abrazó, los consoló, lloró con ellos. Le dice: no tengan temor, no tengan miedo. Yo sé que ustedes me hicieron daño, pero yo los perdono. Yo los perdono. ¿Y saben qué? Lo que sucedió simplemente fue propósito de Dios. Fue propósito de Dios para que yo esté ahora en este puesto de poder, de influencia, y poder salvar a mi familia del hambre, a ustedes, a mi papá, a mis sobrinos, a toda mi familia y a mucha gente, salvarle de morir de hambre. O sea que el propósito de Dios para José, tarde o temprano se cumplió, porque él obedeció y siguió creyendo que un día Dios le iba a cumplir, le iba a abrir las puertas para que la asignación que le había dado se hiciera realidad, para la honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y con cumplir el propósito vienen las bendiciones y recompensas. José fue nombrado, repito, el segundo hombre en Egipto después de Faraón. O sea, el segundo hombre más poderoso de la tierra. La recompensa vino. Pero ese no era el propósito. Ese fue el talento que Dios le dio. El propósito, ¿cuál fue? Ya se lo dije: salvar del hambre a su familia y a mucha gente más. Denle un aplauso a Jesús. Tú, yo tenemos un propósito divino en Cristo. Tenemos una asignación. No hemos nacido por casualidad. Tú no eres producto de un accidente entre tu mamá y tu papá y naciste por casualidad. No. Dios proveyó para que justo en esta generación, en este tiempo, tú nacieras. ¿Por qué no naciste hace 500 años? ¿No te has puesto a pensar? ¿Sabe que yo cuando veo esas películas de los tiempos medievales, yo digo, a mí me gustaría vivir, me hubiera gustado vivir en esos tiempos, en esos castillos y todas esas cosas? Pero no. ¿Por qué Dios no nos hizo nacer hace 200 años? En los tiempos de Simón Bolívar, para que le lleve la espada a Bolívar tú. ¿Por qué no nacimos hace 100 años? ¿Por qué nacimos ahora? Porque fue un designio divino de que tú y yo naciéramos en este tiempo. Porque es en este tiempo que Dios tiene preparado un propósito divino para tu vida en esta generación. Dios quiere hacer algo poderoso a través de ti. Por eso naciste en esta generación. Dele un aplauso al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Cada uno de nosotros. Pero hay agentes, escúcheme bien. Agentes, diga conmigo, agentes. Que desvían del propósito de Dios. Ahora, ¿qué es el propósito de Dios? Antes de continuar.
¿Cuál es tu propósito? ¿O cuál es el mío? Es fácil de identificar. ¿Cuál es su propósito? Es algo que Dios pone en su corazón, un deseo, un gusto de hacer. Ustedes dicen, yo quiero servirle a Dios dentro de la iglesia o fuera de la iglesia haciendo esto. Me gusta y lo voy a hacer. Entonces, ese es el propósito de Dios para usted. O tal vez es algo que ni se imagina o no le gusta. Pero si Dios lo puso ahí, es el propósito de Dios que lo haga. Y ahí le va a hallar gozo. Como por ejemplo en mi caso, un día en la iglesia, yo no era pastor todavía, mi pastor un día me dijo, Marco, quiero que vayas a predicar a tal iglesia. Yo nunca había predicado y armé el mensaje, el bosquejo, tenía como 4 páginas de predicación. Yo dije, aquí, esto tengo para predicar 2 horas. Y como solamente voy a predicar 1, hasta me va a sobrar material para predicar. Y cuando me paré, así como estoy ahorita con usted, cuando me paré a predicar, por primera vez, prediqué 5 minutos. Y se me acabó el mensaje. No sabía qué decir. Entonces yo me bajé avergonzado y yo dije, esto no es para mí. Yo nunca más voy a predicar. Voy a hacer, Señor, tu propósito para mí no es ser predicador de la palabra. Tiene que ser otra cosa, Señor, pero esto no es para mí. A la siguiente semana mi pastor me dijo, Marco, quiero que vayas a predicar a esa otra iglesia. Y fui a predicar a la otra iglesia sin ganas, sin deseo, sin gusto. ¿Me estoy explicando? Y fui. ¿Y sabe qué? Así mismo, 5, como 4 no me alcanzaron, llevé 8 hojas. Dijo, con 8 hojas, ahora sí, la hora, me voy con la hora. Y prediqué 10 minutos, hermano. ¿Y sabe qué? A los siguientes días el pastor me dice, Marco, ya sé, pastor, ¿quiere que vaya a predicar a otra iglesia? Sí, anda a predicar. ¿Y sabe una cosa? Ahí me di cuenta que el propósito de Dios para mi vida era ser el predicador de la palabra de Dios. No me gustaba al principio, no me gustaba, tenía miedo, tenía temor, pero ahora mi mayor deleite es predicar la palabra de Dios y ver que esta palabra cambia y transforma vidas y que empodera a la gente de que tienen un propósito divino. Tú tienes un propósito de parte de Dios, una asignación en esta tierra, para este tiempo, para esta generación. Alabado sea su nombre. Puede ser que tu propósito sea ser líder. Hazlo con excelencia. Y te están llamando a ser líder y tú dices, no, y ese es tu propósito. Hazlo con excelencia. Puede ser que tu propósito sea estar en la alabanza. Hazlo con excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pero que nadie, escúcheme bien, cada propósito para Dios es valioso y es único. Y si te lo dio a ti, es único. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver los agentes que desvían del propósito de Dios. ¿Qué son estos agentes? Pueden ser situaciones, pueden ser personas que te quieren destruir el propósito de Dios. Quieren apartarte del propósito de Dios. Como lo hicieron como pasó con Esther. Esther no quería el propósito de Dios. Por eso le estoy diciendo. Y al final lo hizo sin gusto. Lo hizo y se presentó delante del rey porque pensó que le iban a matar. Si se presentaba sin permiso del rey. Es lo mismo que le estoy diciendo yo. Pero ese era el propósito. Y después fue una victoria, fue una recompensa para ella.
el propósito, la asignación que Dios le ha dado. Pero entonces hay agentes que desvían del propósito de Dios. O sea, situaciones, cosas que te pueden desviar y no debes permitir. Hoy día mismo tienes que aniquilar, tienes que matar a esos enemigos de tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Primero, la falta de fe. La falta de fe. Esther no tenía fe para presentarse delante del rey. Pensaba que le iban a matar. Entonces cuando un individuo o cuando el individuo, en lugar de tener fe, comienza a pensar con la lógica y en su cabeza solamente domina la lógica, la razón. Esther decía, la ley dice, si me presento sin que el rey me llame, la ley dice que voy a morir. Eso mataba el propósito de Dios para Esther. Entonces, cuando pasa eso, viene el temor y el temor mata la fe. Repito, el temor mata la fe. Y en el versículo 11... usted va a ver lo que le estoy diciendo. Vamos a ver el versículo 11. Muy bien, dice, mire, todos los siervos del rey y el pueblo, bueno, en fin, ya lo leímos. ¿Y qué dice acá? Y yo no he sido llamada. Yo no he sido llamada, dijo ella. Vamos a leerlo de nuevo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada. Yo quiero decirte, mujer, que tú sí has sido llamada. Varón, tú sí has sido llamado. Has sido llamada por el gran Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que cumplas la asignación que Dios te dio para tu vida. Dale fuerte palmas a Jehová. Cuando tú tienes claro que tú has sido llamado, que tú has sido llamada, es ahí que se desarrolla la fe. Y la lógica es vencida por la fe en el nombre de Jesús. Segundo, ¿cuál es el otro agente que puede desviarte del propósito divino? El egocentrismo e indolencia. El egocentrismo e indolencia. ¿Sabe lo que es egocentrismo? Egocentrismo es mi vida, mi éxito, mi futuro, mis sueños, nada me importa. Eso es exactamente lo que dijo Esther. Exactamente. Egocentrista e indolente. Ella dijo, yo estoy demasiado bien para ir a sacrificarme por otros. Que van a matar a la gente, que la maten, que la maten. La gente egocentrista e indolente nunca cumple con el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué? Mijito, te voy a contestar. Porque el propósito de Dios siempre implica sacrificio por los demás. Siempre implica sacrificio por los demás. Y el ejemplo es Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, mira lo que dice. El propósito de Jesús era dar salvación a la humanidad, pero implicaba sacrificio por los demás, y Él lo hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que seamos como Él, dice, el cual siendo en forma de Dios. Mire el sacrificio que hace. Y luego viene la recompensa, porque cuando cumplimos con el propósito de Dios, siempre viene ligada a las bendiciones y recompensas. Pero este es el sacrificio, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo. Mire cómo se sacrificó, tomando forma de siervo. Él, Dios, el que creó todo lo que existe, se hizo hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su sacrificio, póngame en el 8, su sacrificio fue por los demás. Y él no dijo no, él dijo sí. Por lo cual, ahí viene la recompensa, por lo cual, él, al cumplir su propósito para lo cual vino a la tierra, viene la recompensa, las bendiciones, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea su nombre. Dale un fuerte aplauso a aquel que se humilló y se sacrificó por nosotros para cumplir su propósito de salvación eterna para nosotros. Dígale al que está a su lado: Cristo se sacrificó para que tenga salvación. Tercero, ¿cuál es el otro agente que puede echar a perder el propósito? ¿Cuántos tienen propósito? ¿Cuántos saben que Dios le ha dado un propósito divino? A ver, levante la mano los que saben que Dios le ha dado una asignación para su vida. Levante la mano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabe? La tercera cosa que puede echar a perder ese propósito divino es la falta de gratitud. La falta de gratitud. Esther era malagradecida. Esther estaba en el palacio porque Dios la puso ahí. Y se había olvidado de eso. Se había olvidado. Hasta de Dios se había olvidado que fue quien la puso ahí. Y la falta de gratitud tuya o mía puede echar a perder o va a echar a perder el propósito de Dios para nosotros. Y le voy a decir de dónde viene la falta de gratitud. Escúchame bien, ¿de dónde viene la falta de gratitud? La falta de gratitud viene así: cuando usted cree que lo que usted tiene se lo proveyó usted mismo. De ahí viene la falta de gratitud. Repito, la falta de gratitud viene cuando usted cree que lo que usted tiene se lo proveyó usted. Si Esther hubiera pensado así: es que yo estoy aquí porque soy linda, porque nací bella, yo, jamás hubiera cumplido el propósito de Dios. Gracias a Dios que reaccionó a tiempo y que ella se dio cuenta que la belleza que tenía es porque Dios la hizo así. Y usted es bello y usted es bella mientras cumple el propósito de Dios. ¿Cuántos? Creo que no muchos me entendieron. La belleza que Dios da es cuando obedecemos a su palabra, es cuando agradamos a Él por encima de nuestros intereses, inclusive particulares. Dele un aplauso al Señor. Ya hay muchos cristianos que piensan así. Hay cristianos que piensan que su prosperidad viene de su inteligencia, de su trabajo. Cuando la Biblia dice, repito, la Biblia dice que toda dádiva, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que toda buena cosa, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Y usted no es el Padre de las luces. El Padre de las luces es Dios. El Padre de las luces es Dios. El Padre de las luces es Dios. De Él viene todo lo bueno. En el nombre de Jesús, si usted tiene algo bueno, es porque Dios en su favor y en su misericordia se lo otorgó. Yo hoy reconozco y declaro que lo poco o mucho que yo tengo es por el favor y la misericordia de Dios que me lo otorgó. De ahí viene justamente, hermano querido, la ingratitud. ¿Por qué el cristiano no diezma? Porque es ingrato con Dios. Porque es ingrato. Porque dice, no, es mi inteligencia, es mi trabajo, yo lo conseguí y no se lo doy a nadie. Eso se llama falta de gratitud. Y con Dios hay que ser agradecido. ¿Por qué cree que ahora le llamamos justamente el tiempo del diezmo y de la ofrenda? Le llamamos tiempo de gratitud. Porque es el momento en el cual le agradecemos a Él. Reconocemos que toda dádiva y todo don perfecto, el sueldo que ganamos, el ingreso que tenemos, las cosas que Dios nos ha dado, viene del Padre de las luces, viene de Dios. Y por eso diezmamos con gusto y ofrendamos con gusto, porque estamos agradecidos, porque no lo merecemos, pero Él ha tenido favor y misericordia para darnos cosas que ahora tenemos. Dale un aplauso fuerte a Dios. O sea que cuando el creyente no diezma es por falta de gratitud a Él, a Dios. Y cuando uno lo hace es porque está agradecido con Dios. Y el propósito de Dios se cumple porque ahí vienen las bendiciones y recompensas de parte de Dios. Muy bien, para cumplir con el propósito de Dios, Él nos va a demandar algo. Siempre nos demanda algo. A Esther le demandó, ¿qué le demandó? Que hable con el rey. Y cuando le dijeron eso, las piernas de Esther comenzaron a temblar, porque no la había llamado el rey. Siempre demanda algo. Diga conmigo, siempre demanda algo. Tal vez, para cumplir con el propósito de Dios, siempre Él nos va a demandar algo, tal vez tiempo, vacaciones, familia, dinero, no sé, lo que sea. Usted no va a querer dar si no hay gratitud. Si no hay gratitud, usted va a decir, la verdad, conozco el propósito de Dios para mi vida, pero me vale, no lo voy a hacer. O va a decir, una justificación lógica. No conozco el propósito de Dios. Como no lo conozco, entonces no lo hago. Simplemente eso, es falta de gratitud, eso es todo. De gratitud a aquel que te sacó de derechito que íbamos al infierno y ahora nos metió y vamos camino al cielo. Nos metió en el reino de Dios y vamos camino al cielo. Cuarto, falta de discernimiento. Este es otro agente muy peligroso que tenemos que destruir. La falta de discernimiento nos puede echar a perder el propósito de Dios para nuestra vida. Muchos cristianos no saben que tienen un propósito. Sí, hasta el día de hoy muchos cristianos no saben que tienen un propósito. Por eso no hacen nada para Dios. Pregúntale al que está a su lado y va a ver, ¿cuál es tu propósito? Pregúntale. Y le contesta, ¿qué? Repítame la pregunta, por favor. Pregúntele, ¿cuál es tu propósito? ¿Y qué le contestaron? ¿Qué te contestaron? ¿Qué?
están desubicados. Están desubicados. Así hay algunos creyentes que no saben cuál es su propósito, no saben, están desubicados. Esther al principio estaba desubicada. Ella estaba sentada en el trono de reina, pero no sabía por qué estaba ahí. Si usted le preguntaba a Esther cuál era su propósito, si usted hubiera estado en ese tiempo y le preguntaba a Esther, Esther, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué? Sí, ¿cuál es tu propósito, Esther? Bueno, mi propósito es ser bella. ¿No me ves? Mi propósito es, ¿y qué más? Mi propósito es ganar el concurso de Miss Universo con esta belleza que tengo. Eso hubiera contestado. Al principio. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Hay cuantos cristianos, hermanos, no saben que tienen una asignación en esta vida. Que tú no estás aquí simplemente para calentar una banca, sino que Dios te ha dado un propósito divino y te ha dado las cualidades, te ha dado el potencial para que no entierres ese talento, sino que utilices el talento que Dios te ha dado para la honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te ha dado un talento para que cumplas con el propósito divino para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quinto, ¿qué otro agente puede echar a perder tu propósito? Escúcheme bien, la compañía incorrecta. La compañía o las compañías incorrectas. Sin Mardoqueo, Esther no hubiera encontrado su propósito en Dios. Sin Mardoqueo, Esther no hubiera encontrado su propósito en Dios. Ella hubiera creído que su propósito era ser bella. Y cuando ese no era el propósito para ella, la belleza que tenía era el talento que Dios le dio para poder alcanzar el propósito divino para su vida, que era salvar al pueblo de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, sin Mardoqueo, Esther no hubiera jamás encontrado su propósito en Dios. Por eso necesitamos a alguien que nos diga, como hoy día, que tú tienes un propósito en Dios. Tú tienes un propósito y es maravilloso y es glorioso. Por eso, rodéate de cristianos que te motiven a cumplir tu propósito en Dios, que te aporten a tu vida cristiana y también que te llamen la atención cuando es necesario, que te digan esto que estás haciendo está mal. Mardoqueo le dijo a Esther cuando se quiso hacer la loca, cuando no quiso ayudar, cuando se quiso no quiso hacer nada. Mardoqueo le llamó la atención, le dijo, estás mal, Esther, por muy reina que seas, yo tengo que decírtelo, estás mal. Y si tú sigues y no haces nada, vas a morir tú y tu familia. Ahí reaccionó Esther. Y es verdad, soy reina, pero también soy judía. Y la ley es para todos los judíos. Entonces, usted necesita, yo necesito de Mardoqueos, no de cristianos que nos estén apapachando, que sí, que eres un buen cristiano, que tal cosa y tal cosa. No, sí, claro que sí. Pero también necesitamos de Mardoqueos que nos digan que cuando estamos medios chanfles, como que nos queremos apartar, o como que ya no queremos servir, o como que ya estamos diciendo cosas del mundo o prefiriendo cosas que no son agradables a Dios, que nos digan como Mardoqueo, está mal lo que estás haciendo, está mal lo que estás decidiendo, no está bien
lo que estás queriendo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted tiene que buscarse un Mardoqueo o una Mardoquea y decirle: mira, yo te autorizo que cuando tú me veas que estoy medio chanfle, tú me digas que estoy haciendo las cosas mal, como cristiano, como cristiana. Es más, porque hay algunos que no quieren que lo señalen, no quieren que le digan que está haciendo mal las cosas. Es más, usted conviértase en Mardoqueo o Mardoquea de los que usted conoce. Y cuando usted vea que alguien está medio chueco, dígale: ¡camina recto! Déjeme. Más me toma la foto de este muchacho. ¡Camina recto! Dígale que está a su lado: yo voy a ser tu Mardoqueo. Te veo medio chanfle, te voy a pegar tu buen Ubicatex. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? En el nombre, denle un aplauso al Señor. Rodéese de buenos cristianos que le señalen también cuando no está haciendo las cosas bien delante de Dios. Y hágalo porque lo está haciendo por el bien de ese creyente. Camina recto porque lo que estás haciendo no le está agradando al Señor. Pero también, por el contrario, no te rodees de gente que no tiene a Cristo. No compartas con ellos porque te van a echar a perder el propósito de Dios. Estamos rodeados de personas que no aman a Dios. Aman el pecado, aman el mundo. En todos lados, en el trabajo, en el centro de estudios, en el barrio, en la familia inclusive. Entonces, no estoy diciendo que no nos hablemos con los que no piensan igual que nosotros. No. No estoy diciendo de que no nos comuniquemos con ellos, porque si está usted en el trabajo, usted tiene que comunicarse con sus compañeros de trabajo para hacer el trabajo que le corresponde. Lo que estoy diciendo es que no comparta con ellos lo que ellos hacen. Lo que estoy diciendo es que usted no participe de lo que ellos hacen. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si no, le van a echar a perder el propósito divino que Dios tiene para usted. Porque te van a invitar a chupar, te van a invitar a bailar, te van a invitar a cosas peores todavía. Y si tú estás con la boca abierta, que ni siquiera en tu trabajo, ni en el colegio, en la universidad, saben que eres cristiano, entonces tú vas a ir así como, sí, haciendo todo lo que ellos hacen. Tu propósito queda aniquilado, queda destruido. Tienes que cuidar el propósito de Dios. Un joven, no en esta iglesia, en otra iglesia, allá en una iglesia en Júpiter, que sabía su propósito en Dios y quería guardarse para el Señor. Un muchacho que amaba a Dios y entró a trabajar en una empresa, en un edificio. La empresa estaba en el planta baja, en el local de abajo, y él estaba ahí. Y como era un edificio, arriba vivían otras personas y vivía una pareja. Y resulta de que el esposo se iba al trabajo, la esposa le iba y le daba un abrazo, un beso al marido. Una vez que el marido se iba a trabajar, la señora subía un ratito y de ahí de nuevo bajaba a conversar con el muchacho cristiano y a coquetearle. O sea que era la esposa de Potifar. Y así era todos los días. Todo que se iba el marido, bajaba a coquetearle al joven cristiano. Y el joven cristiano no quería caer. El joven cristiano no quería caer. De pronto alguno dice acá: ¿cómo yo hubiera querido tener esa oportunidad? Si tú pensaste eso, créeme que no sabes lo que estás hablando.
créeme. Y resulta de que él no sabía qué hacer y va a la iglesia y habla con un hermano maduro de la iglesia. Y le dice: hermano, me pasa esto. Todos los días esa señora, era una señora joven, no era... era una señora joven. Todos los días que se va el marido, baja y comienza a hablar conmigo y a coquetearme y no sé qué hacer. No quiero caer, hermano, ¿qué hago? Entonces el hermano sabiamente le dijo: mira, dile mañana, cuando ella baje, dile que tú eres cristiano evangélico. Y vas a ver que ahí se le acaba todo. E invítala a la iglesia. Y vas a ver que te deja de molestar. ¿En serio? Sí, en serio, hazlo. Al siguiente día fue el muchacho cristiano, esperando que bajara. Baja el marido con la mujer. Se va el marido y la mujer viene con el muchacho cristiano. Y le comienza lo mismo, ahí a hablarle salamerías, a coquetearle. Y entonces en la conversación el joven le dice: señora, creo que usted no sabía, pero yo soy cristiano evangélico. Sí, soy cristiano evangélico y quiero aprovechar para invitarle a mi iglesia, a usted y a su esposo. Mañana tenemos culto. A tal hora, esta es la dirección. Yo le espero, vaya con su esposo. Que tú eres evangélico y tan bonito que eres. Te estás desperdiciando. ¿Sí? Soy cristiano evangélico y amo a Dios. Santo remedio. Nunca más volvió a bajar esa señora. Nunca más. Mire, ese es un buen consejo. Pero hay cristianos que ocultan que son cristianos evangélicos. Si le gustan la tontera, no dicen que son creyentes, que son hijos de Dios. ¿A cuántos acá les gusta la tontera? ¿A cuántos acá han decidido guardarse para que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Mire lo que dice acá. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo comienza con una conversación, con palabras. Y luego, ¿qué sucede? Corrompen las buenas costumbres. Por eso usted cierre los oídos donde usted esté a cosas que usted sabe que no debe practicar. Si sus compañeros que no tienen a Cristo todavía se gozan en eso, usted ya no se goza en eso. Usted se goza en obedecer a Dios. Amén. Rodéate de hermanos en Cristo, que tus mejores amigos sean los hermanos de la iglesia. Esta es otra cosa. Hay algunos que dicen: no tengo hermanos, no tengo amigos en la iglesia, pastor, no tengo amigos, por eso mis amigos son los del mundo. Mi mejor amigo es del mundo, mi mejor amiga es del mundo. ¿Qué te puede enseñar a alguien que no tiene a Cristo? ¿Te puede dar bueno? No. Dice la Biblia que el que quiere amigos ha de hacerse amigos. Usted tiene que hacerse amigo. Usted no tiene que esperar que le vayan a buscar. Usted tiene que buscar la amistad de la gente. Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, todos mis amigos, los del barrio que me crié desde niño, y que como era inconverso con ellos hacía las cosas que hacía, pero yo me di cuenta que si seguía frecuentándolos a ellos, mi propósito en Dios se iba a destruir. Seguían siendo mis amigos, hablando con ellos, pero yo no compartía con ellos lo que antes compartía. Entonces busqué en la iglesia a los jóvenes. En ese tiempo yo tenía 26 años cuando me convertí a Cristo, era soltero todavía. A los jóvenes de la iglesia, y yo me acercaba y me hacía amigo del hermano fulano de tal, del joven fulano de tal. Yo me llamo tal, soy nuevo en la iglesia y yo quisiera participar en las actividades de la congregación. Y así me hice amigo de los hermanos. Usted tiene que moverse para hacer amistades. Si usted es casado con su esposa, busque parejas cristianas en la CB o aquí mismo en la iglesia, tomarse un cafecito, reírse, orar juntos, salir como cristianos. Yo me acuerdo que cuando estábamos
en el grupo de jóvenes salíamos, algunos jóvenes salíamos ahí después del culto a comer hamburguesas en la 9 de octubre, en ese tiempo en la calle Boyacá, me acuerdo, a comer hamburguesas con cola, con un montón de jóvenes ahí. ¿Por qué? Porque yo me acerqué a ellos. Acércate a los hermanos en Cristo de la iglesia para que tengas amigos acá. Necesitamos gente como Mardoqueo que nos confronten, que nos digan: estás mal, eso no está bien. Ya lo hablamos eso. Ahora bien, Esther logró cumplir con su propósito, que era salvar al pueblo de Dios. Y debido a ello, le voy a dar algunas conclusiones. Con esto ya concluyo. Primero, la primera conclusión, escúcheme bien. Cumplir con un propósito no es fácil, pero nunca es tan difícil como pensamos. Esther cumplió con su propósito y no era difícil como ella pensaba. Ella se hizo en su cabeza un montón de locuras que nunca pasaron. Y a veces usted se llena de cosas y dice: yo no puedo hacer esto. Usted sí puede hacerlo. Usted sí puede hacerlo. Usted sí puede vivir para el propósito de Dios. Si Dios le abre puertas, hermano querido, aproveche la bendición que Dios le da para que cumpla con la asignación que Dios le dio para esta generación. En el nombre de Jesús. Segundo, todo lo físico, material, será provisto para cumplir su propósito. Dios es así. ¿Qué soldado va a sus propias expensas? Dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Mire, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El que le manda a la guerra, le da el casco, le da el uniforme, le da las armas, le da el alimento, le da la casa, le da las municiones, las medicinas y le da la victoria para que usted cumpla el propósito de Dios para su vida. Toda la gracia que Esther necesitó, Dios se la dio para cumplir su objetivo. Ella creía que el rey la iba a matar, y lo que sucedió es que el rey más se enamoró de Esther, hermano. Más se enamoró de Esther. Porque cuando usted está actuando en un propósito divino, Dios le provee todo lo que usted necesita. Todo. Tercero, el precio de no cumplir con un propósito de Dios, siempre será más alto que el riesgo de hacerlo. ¿Es así? El precio de no cumplir con el propósito de Dios de Esther hubiera sido la muerte y exterminio de todo el pueblo de Dios. Mire, siempre va a ser más alto el precio de no cumplir el propósito de Dios. Y ella misma iba a morir. Entonces, cuando Dios nos ordena hacer algo, tenemos que entender que el precio de no hacerlo es más alto que el riesgo de hacerlo. ¡Amén! Entonces, hagamos lo que Dios nos asignó. Cuarto, tú puedes ir de total indolencia a total celo y fervor. Al principio, Esther era completamente indolente. No le importaba si morían o no morían esa gente. Pero después ella estuvo dispuesta a dar su vida para que el propósito divino en ella se cumpliera. Estuvo dispuesta a morir por su propósito. Y usted también tiene que estar dispuesto a exterminar todo lo que quiera destruir su asignación y propósito. Y usted sí puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Por algo el Señor me dio este mensaje para que se lo compartiera con usted. Hay cosas en su vida, hay agentes en su vida que quieren destruir el propósito divino para usted. Usted tiene que hacer un lado y exterminar completamente aquello que quiere destruir su propósito. En el nombre de Jesús. Si es persona, no la vaya a matar, pues. Simplemente hágale a un lado y olvídese de esa persona porque es nociva para su destino. En el nombre de Jesús. Y quinto,
Todos tus sueños se cumplen cuando cumples los sueños de Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántos acá tienen sueños? No si tienes sueño, porque veo algunos que están cabeceando. Yo no pregunté quién tiene sueño, sino cuántos tienen sueños. ¿Cuántos acá tienen sueños que quieren que se realicen? ¿Sabe cuándo se van a realizar? Cuando tú cumplas el sueño de Dios. Esther, desde niña, desde que era una niñita, soñó todo lo que ella vivió. Ella lo soñó desde que era una niña y se cumplió. ¿Sabe por qué se cumplió todo su sueño? Porque ella cumplió con el sueño de Dios, cumplió con el propósito, con la asignación divina que después se dio cuenta que era Dios. No era Mardoqueo, era Dios a través de Mardoqueo. Y ella dio un paso adelante en lo que Dios quería, porque hizo lo que Dios quería que ella hiciera. Mire la recompensa. Ella se casó con un rey, fue hecha reina. Ella vivió una vida feliz solamente porque cumplió con los sueños de Dios. Salvó al pueblo de Dios y Dios le cumplió sus sueños. Tuvo hijos que fueron principitos, fueron príncipes. Vivió en un palacio y su esposo fue uno de los reyes más poderosos de la tierra. Y de paso salvó al pueblo de Dios. Cuando ella murió, porque pasó esto hace mucho tiempo, entró al cielo en una procesión de victoria. Y así usted y usted tenemos que entrar al cielo en una procesión de victoria, porque aquí en la tierra hemos cumplido con el propósito divino que Dios nos dio a cada uno. Póngase de pie, por favor. Esther cumplió con su propósito. Y escúcheme bien, y usted y yo tenemos que cumplir con nuestro propósito. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, asegúrese de cumplir con lo que Dios lo llamó a hacer. Cierre sus ojos. Tú naciste con un propósito divino. Escúchame bien, hermano, varón que estás acá. Tú naciste con una asignación divina. Mujer que estás acá, tú naciste con un propósito divino. Todos los que estamos aquí presentes nacimos con un propósito de parte de Dios para que lo desarrollemos aquí en la tierra y obedezcamos al Señor, y de esa manera Él nos va a bendecir y vamos a ser recompensados. Pero tenemos que destruir, tenemos que matar los enemigos de nuestro propósito, esos agentes que pueden ser personas, que pueden ser situaciones, pueden ser cosas que nos quieren apartar del propósito de Dios. No lo permitas, porque al final, como Esther, si tú cumples el sueño de Dios, o sea, el propósito de Él, Él cumplirá con tus sueños. En el nombre de Jesús. Padre mío, todos los que estamos aquí, todos sin excepción,
tú nos has traído a esta tierra con un propósito divino. Que cada uno de nosotros, yo sé que muchos ya saben cuál es su propósito, pero los que aún no lo saben, Señor, muéstrales cuál es su propósito divino, su asignación divina que tú les has dado desde el vientre de su madre. Y Padre Celestial, ayúdanos a destruir a los asesinos de nuestro propósito, aniquilar a todo aquello que se oponga contra el propósito que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora. Señor, que esos agentes que nos quieren apartar, sean personas o situaciones o cosas del propósito divino, Señor, apártalos de nuestras vidas y que nosotros tengamos el valor de apartarlo de nuestra vida, de aniquilar todo aquello, porque esta palabra es especialmente para ti y para mí. Es una semilla que Dios plantó en tu vida. Hoy día la plantó en tu corazón, esta semilla de que Dios tiene un propósito poderoso, divino para esta generación en tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios te dice: no permitas que nadie destruya ese propósito que tengo para ti, la asignación que tengo para ti. Aléjate de esas personas. Aléjate de ese hombre, aléjate de esa mujer, aléjate de esa situación que te quiere desviar del propósito divino, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, saca de nuestro camino toda gente que nos quiere desviar de la asignación que nos ha dado a cada uno, del propósito divino que nos ha dado cada uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Levante sus manos y vamos a decirle al Señor: gracias por el propósito que nos ha dado. No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Gracias, Señor. Ha sido un largo viaje, pero al fin llegué. Si no se lo sabe, miren en la pantalla. No llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Pero dígaselo a Dios. Fueron muchos valles de inseguridad. Tú tienes propósito. Crucé. Dios te ha dado un propósito. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchos meses la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. ¡Vamos, díselo! Llegué a entender. ¡Decláralo! Que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esa hora he llegado,
aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré, que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Escúcheme con sus ojos cerrados. Un ratito, escúchame. Tú naciste porque Dios lo permitió. Dios te creó. Y tú viniste a esta tierra con un plan de Dios para tu vida. Con una asignación divina. Con un propósito divino. Si tú no quieres vivir el propósito de Dios, te vas a perder de tantas bendiciones y recompensas que Dios las tiene guardadas para ti. Pero si obedeces al llamado del propósito divino, tu vida va a tener sentido. Vas a saber por qué estás en la tierra. Estás en la tierra para cumplir con el propósito de Dios para tu vida, que es bueno, agradable y perfecto. En el nombre de Jesús. Para esta hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré, que para esa hora he llegado, para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esa hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Gracias, Señor. Que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos igual. Que todos nos vayamos, Señor, y nos recuerdes siempre que tú tienes un destino para nosotros, un propósito divino, Señor, y que al vivir en Él vamos a tener gozo, alegría, y nos vamos a sentir verdaderamente realizados como personas, en el nombre de Jesús. Si usted no tiene a Cristo, si usted ha venido hoy día y aún no tiene a Cristo como Señor y Salvador, Dios te ha hablado hoy día. Dios tiene un propósito para ti, tiene un destino para tu vida, un destino glorioso. Tiene una asignación en esta tierra para ti en esta generación. Y tú lo sabes. Tú sabes que eres especial para Dios. Deja que Él te muestre todo lo que tiene preparado para ti. Ora conmigo esta oración y tú vas a ver cómo Él te va a mostrar el propósito, el diseño. Él te creó con un diseño divino para que lo vivas en la tierra. Repite conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias porque tienes un propósito divino para mi vida. Tienes una asignación para mí y yo la voy a cumplir. Pueblo de Dios, tú también díselo. Dile: gracias porque tú tienes un propósito para mi vida y yo lo voy a cumplir. Dígaselo. Voy a caminar para cumplir con la asignación divina que tú has preparado para mí. Y tú vas a cumplir mis sueños, porque yo voy a cumplir los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Y usted que no tiene a Cristo, dígale: perdona todos mis pecados.
Quiero ser parte, Señor, del propósito divino que tú tienes también para mí. Quiero esa asignación hoy día, Padre, dígale, en el nombre de Jesús. Bajen todas sus manos, por favor. Si usted hizo esa oración conmigo, de decirle a Jesús: Señor, perdona todos mis pecados y muéstrame el diseño divino, el propósito divino que tienes para mí, para caminar en él. Levante su mano. ¿Quién hizo esa oración? Se llama oración de salvación. Levante su mano. Donde usted esté, queremos felicitarle, nada más queremos bendecirle. Levante su manito. Allá tenemos un joven de camiseta negra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esa oración? Levante su mano en alto para poderle ver bien. ¿Quién más hizo esa oración? ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Ahí está el joven que está aquí de camiseta marrón. No sé. Acá. ¿Quién más hizo esa oración? ¿Alguien más hizo esa oración? La oración de que Dios te dé la vida eterna y te muestre el propósito divino para ti. Levante su mano. ¿Quién más? ¿Quién más hizo esa oración? Démosle un aplauso a Jesús. Hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente en la tierra.